Producto Interior Bruto es el único indicador que tenemos para medir el bienestar de cualquier nación. Y lo que realmente hace es medir el índice de destrucción de un país. Un océano lleno de diversidad contabiliza en el Producto Interior Bruto. ¿Y un mar libre de plásticos contabiliza en el Producto Interior Bruto? La respuesta es no. Solo tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios, lo que tiene precio. Y lo que no tiene precio, no tiene valor. El Producto Interior Bruto no contabiliza elementos esenciales para mantener la vida, pero lo más fuerte y grave es que llega a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Por eso la catástrofe del Prestige hizo crecer el PIB, porque había que gastar dinero en limpiarlo. No nos planteamos si lo que produce riqueza, entendida como dinero, satisface necesidades humanas o si arrasa recursos finitos, naturaleza viva. A mí me explotó literalmente la cabeza con esto, algo que estaba delante de mis narices no lo había visto como tal. Tuve que escuchar a Yayo Herrero para despertar de mi profundo y enorme agilipollamiento, es así. Que si por si acaso no lo sabes, te diré que Yayo Herrero es antropóloga, ingeniera, profesora y una de las investigadoras y divulgadoras de referencia sobre ecofeminismo, o mejor dicho, ecofeminismos. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos te invitaré a disfrutar de la naturaleza de forma activa, consciente y responsable para que te sientas mejor por dentro y por fuera. Tu dosis de vitamina salvaje ya está aquí, así que sube el volumen que arrancamos. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades del océano para descubrir a unas abuelas buceadoras que son el mejor ejemplo de ecofeminismo que te puedes echar a la cara. Las llaman las mujeres del mar y las podemos localizar en la isla de Jeju, en Corea del Sur. La mayoría superan los 60 años y son un referente de modelo de sostenibilidad y de vivir en armonía con la naturaleza. Y después, en la entrevista, conocerás a Enar Roldán. Es bióloga y gracias a su proyecto sobre el parasitismo del pingüino barbijo, pasó el verano austral del 94 al 95 en la Antártida. Con Enar charlaremos de las amenazas a las que se enfrentan los océanos y sus habitantes y sobre todo de qué podemos hacer para no cargarnos más esta fuente de vida. Y sí, claro que sí, por supuesto, nos contará algunas cositas de su paso por la Antártida. Pero no te adelanto más, que si no, no me da tiempo a sintonizar con la Rocola Salvaje. Ya sabes, ese tiempo para repasar noticias, eventos y sugerirte, como siempre, unas rúticas de la mano de Común. Nueve de cada 10 tortugas marinas del Mediterráneo atendidas el año pasado por la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos de Barcelona tenían plásticos en su aparato digestivo. Un informe de las entidades Compassion in World Farming y Eurogroup for Animals denuncia métodos y prácticas crueles como la muerte por congelación en el proyecto de la empresa Nueva Pescanova de la granja de pulpos de las Islas Canarias. Cristina Romera, científica y autora de Antropocéano, afirma que los científicos del futuro identificarán nuestra era como plasticeno. De hecho, asegura que el plástico ha llegado a cada rincón del océano y lamenta que la actual generación será la última en poder maravillarse con los arrecifes de coral que agonizan por el calentamiento del agua marina. El océano es vida y poco a poco se lo estamos quitando. En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, insiste en la necesidad de protegerlo por dos motivos. Es un medio indispensable para millones de seres vivos y dos, es un aliado clave para reducir el calentamiento global.
En cuanto a eventos, el próximo 22 de abril se llevará a cabo en Soria Pedalovida, una iniciativa ciudadana y solidaria para denunciar las penalidades que tienen que soportar a los pacientes oncológicos en sus desplazamientos a hospitales de la región o fuera de la comunidad. Ruta de BTT o gravel para iniciarse en el bikepacking con Ercuden en Almagro y mujeres en bici. 3 días de ruta por la parte XL de montañas vacías, etapas de 50 a 70 kilómetros con 1000 metros de desnivel. Si quieres iniciarte en el cicloturismo, ahora tienes esta oportunidad los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo. En las notas del podcast te dejo más información. Y para terminar, la colección de rutas de la mano de Comut. Esta vez, como no podía ser de otra manera, el título es Mirando al mar. Propuestas en bici que pasan por la costa o con vistas al mar. Tienes tracks por Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Y hasta aquí la Rócula Salvaje. Recuerda que en las notas del podcast tienes el link con todos los enlaces para ampliar información y mi perfil de Hacia lo Salvaje en Comut. Soy el mar, fuerte y cambiante. Soy el mar, suave y eterno. Mis aguas te mecen, te transportan. Mis corrientes te llevan y te reconducen al puerto. Soy el mar, imprevisible y caprichoso. Soy el mar, inconstante y delicioso. Mis olas van hasta ti y acarician suavemente. Mi oleaje es imperioso, te aleja de tu tierra. Soy el mar, a veces cerrado y opaco. Mi superficie solo refleja las nubes del cielo, mi hermano. Soy el mar, transparente y claro. Mis tesoros los desvelan los rayos del sol, mi amado. Soy el mar, pleno y fértil. Soy el mar, potente y generoso. Lejos de mi orilla, tú eres soñadora y sabia. En mis playas eres inquieta, viva y valiente. Esta poesía es parte de una meditación de la aplicación Petit Bambú. La verdad es que llevo muchos años meditando con esta app. A veces soy más constante y otras menos, para qué nos vamos a engañar, pero para mí es la mejor herramienta. El caso es que les he pedido que me cedieran esta poesía de un programa que se llama Ciclo Femenino, que sin duda es mi favorito, porque no solo te ayuda a conectar con la naturaleza, sino a sentirte parte de ella. Tal y como creo que hacen las protagonistas de la sección de mujeres inspiradoras que vamos a ver ahora. Las Aenyo son un grupo de mujeres coreanas que se dedican a la pesca y a la recolección de mariscos. Estas mujeres se sumergen en el océano sin equipo de buceo y utilizan solo una máscara, aletas y un traje de neopreno para trabajar. Algunas de estas mujeres son octogenarias. Son excelentes conocedoras del mar y la vida marina. Pescan unos 3 meses al año durante 7 horas, conteniendo su respiración durante 1 minuto cada vez que se sumergen y emitiendo un sonido único cada vez que salen a la superficie. La tradición de las Aenyo se remonta a unos 1500 años atrás. Comenzó con mujeres ayudando en la pesca submarina a sus maridos, hasta que en el siglo XVIII el número de mujeres superaba en gran medida al de los varones, convirtiéndose así en el pilar fundamental de la economía familiar. De hecho, fueron las primeras mujeres con trabajo reconocido socialmente en todo el país y en 2016 fueron nombradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Conscientes de la dureza y la peligrosidad de su oficio, antes de cada jornada, las buceadoras rezan y lanzan sus plegarias al dios dragón, que en su cultura es el que controla los mares. Les piden su ayuda para regresar sanas y salvas y con una pesca abundante. De hecho, hay un dicho coreano que viene a decir algo así como obtenido gracias al cielo, consumido en la tierra.
La comunidad Aenyo está muy jerarquizada y se divide en 4 escalafones. Las Gegón, perdóname, pero seguramente mi pronunciación sea la peor del mundo mundial, son las aprendices. Pueden bucear entre 3 a 5 metros de profundidad. Las Sogón, nivel intermedio, hasta 5 metros. Las Sangón, nivel avanzado, hasta 8 metros. Y finalmente las Jaesongón, el gran nivel, en el que alcanzan la técnica perfecta de buceo, de pesca y de sabiduría, y son capaces de bucear hasta 10 metros. Son las que lideran las expediciones de buceo, controlando la seguridad de todas y participando en la toma de decisiones del pueblo. El proceso de aprendizaje se iniciaba desde la infancia. Con 5 o 6 años se aprendía a nadar. Las primeras inmersiones las realizaban a los 11 años, a poca profundidad, y poco a poco iban descendiendo más. A los 18 años, la niña se había convertido en una mujer que formaba parte de la comunidad Aenyo. Antes de cada inmersión, cada grupo de Aenyo se reunía en un lugar cercado por un muro de piedras en semicírculo. Allí podían cambiarse resguardadas del viento y del frío. También encendían una hoguera que les esperaría encendida a su vuelta para comentar un poco cómo había ido la jornada, desahogarse o simplemente intercambiar consejos laborales o familiares y tomar decisiones. El número de estos lugares se ha reducido notoriamente, siendo incluso reemplazados desde 1985 por modernos vestuarios equipados con agua caliente y fría y más comodidades. Hoy apenas quedan 70 buceadoras en toda la isla y sus edades van desde los 50, las más jóvenes, hasta sobrepasar los 80, las más veteranas. A medida que van alcanzando mayor edad, van reduciendo el número de días de trabajo, sin dejar de zambullirse por completo nunca. En la década de los 70, la comunidad de las Aenyo descendió de forma muy acusada y otros sectores, como el turismo, les ganó la batalla. Las jóvenes no quisieron seguir la tradición, orientándose hacia otros oficios más rentables y menos duros, porque, como cuenta la tradición, una Aenyo bucea hasta el mismo día de dar a luz. Y después dejaba su canasta con el bebé en la orilla hasta que regresaba con la red llena de capturas de abulones, erizos, crustáceos, pulpos. Sin duda, un oficio duro y sacrificado. También cabe destacar que en esta comunidad prima los valores. Cuando no pueden pescar, se dedican a la agricultura y sus beneficios son repartidos entre todas, ya que es una economía comunitaria. También un día al mes se dedican a limpiar la playa de la basura que deja el turismo y en otras actuaciones han creado un refugio para las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Por todo ello y porque además las mujeres activas desempeñan un papel importante en la unión de sus familias y mantienen un estilo de vida que está en armonía con la naturaleza, la UNESCO agregó la cultura de las Aenyo a su lista de patrimonio. En conclusión, las Aenyo son un ejemplo de cómo las mujeres pueden tener un papel importante en la preservación del medio ambiente. Al trabajar en contacto directo con la naturaleza, estas mujeres han desarrollado un conocimiento íntimo del mar y de los ciclos de vida de los animales que allí habitan. Este conocimiento les permite tomar decisiones sobre cómo recolectar los mariscos de forma sostenible, asegurándose de que no se agoten las poblaciones y que los ecosistemas marinos se mantengan saludables. Es decir, ecofeminismo en estado puro. El mar es el inicio de la vida y el futuro del planeta, y a pesar de los daños que el ser humano viene causando a los océanos, el ejemplo de estas mujeres es un canto de optimismo, tal y como muestra Anna Alemany en el libro de Mujeres de los Mares, donde además de las Aenyo tiene como protagonistas a mujeres deportistas, científicas, artistas y aventureras vinculadas al mar que nos hacen creer que hay esperanza. Y Causalidades de la vida, Enar Roldán, a la que daré paso en breve en la entrevista, también es una de las protagonistas de otro libro de Anna Alemany,
Todos los caminos llevan a los polos. Otro homenaje a la aventura, a la ciencia, a la naturaleza y, por supuesto, un homenaje a estas mujeres valientes, inspiradoras, que han hecho historia y dejan huella de la buena. Enar es bióloga y dedica su vida a la investigación para la conservación de la naturaleza y la educación ambiental, y ya es hora de que te la presente. Vamos con ella. Bueno, Enar, bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Muchísimas gracias, Ana, por contar conmigo, que es un placer, como siempre, saludarte y estar aquí. El placer es mío, además hacía mucho que no hablábamos y bueno, pues contar con tu presencia siempre es agradable por toda la experiencia que tienes y por todo lo que nos vas a contar. Esta vez nos vamos a centrar mucho más en el tema del océano, pero antes de empezar y para que la gente que nos escucha y que no te conozca pues se aproxime un poquito más a lo que haces y a quién eres, me gustaría que comentaras por qué decidiste ser bióloga. Pues yo creo que la biología viene desde mi infancia. Viene desde mi infancia porque mi padre era montañero, es montañero, y me sacaba a la naturaleza y cada fin de semana y un poquito vas estableciendo ese vínculo, ¿no? Ese vínculo a veces obligada, pero poco a poco pues vas saliendo, vas descubriendo, te vas preguntando y vas estudiando y bueno, pues de ahí me llevó a estudiar biología y bueno, pues empecé a trabajar desde que entré en la facultad, a hacer vínculo con la naturaleza y ya no puedes vivir sin ella, perdón. Sí, además lo expresas mucho en tu día, luego hablaremos un poco más de tu proyecto, pero quería también resaltar, ¿no?, el hecho de que ser bióloga siendo mujer es algo diferencial, ¿no? Porque la mayoría de la gente que estudia biología tiene un perfil masculino. ¿Cómo fue tu experiencia como mujer en un campo dominado por hombres? Pues fíjate, hace un poquito, sabéis que el día 8, el Día de la Mujer Trabajadora, que bueno, el Día de la Mujer, y he hecho un pequeño reel, ¿no? Un poco reconociendo y dándome cuenta de mi abuela, de mi madre y de mí, cómo hemos ido caminando por la vida, ¿no? Y yo he vivido el machismo, he sufrido el machismo dentro de la ciencia, que me costó mucho. Yo tuve la suerte de ir a la Antártida, pero desde la Antártida y desde, en este caso, el Museo de Ciencias Naturales, pues he vivido machismo, ¿no? No se trata igual a la mujer que al hombre. Ahora cada vez hay más mujeres, es decir, vamos avanzando, vamos muy rápido. Hace muy poquito tiempo que se matriculó la primera mujer en la universidad, creo que fue en 1936, y bueno, estamos hoy y hay doctoras y hay directoras de proyecto, pero aún así sigue siendo un mundo masculino. Todavía queda mucho por hacer, por eso es esencial, ¿no?, poner esto en relieve el día 8 de marzo, pero también el resto del año. Muchas veces pienso en la incongruencia del ser humano que gasta millones en conocer el espacio mientras desconocemos nuestras grandes madres, el océano y las plantas. Esta fue la frase que me dijiste cuando te propuse este podcast. ¿Cuánta verdad, Ainar? Yo creo que es alucinante. Yo creo que el conocimiento del espacio, pues cualquier conocimiento científico implica que nosotros nos conocemos más a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas. Pero tenemos a las plantas, que son esos seres maravillosos que nos dan oxígeno, que capturan el CO2, que son seres espectaculares, que no diferencian sus órganos, que cada célula es vital por sí misma y no podemos comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos lanzar ondas al espacio para comunicarnos con los marcianos si no podemos comunicarnos con los árboles? Si no podemos comunicarnos con las ballenas, con el océano, con esa otra gran madre de la que salió la vida. Mm. Y del que tenemos mucho, ¿no?, todavía que aprender y que conocer, porque es un gran misterio y encima nos regala la vida. Eso es así, pero no solamente eso es así, es que nos estamos cargando las cosas antes de conocer. Hay seres vivos que no vamos a poder conocer existiendo con nosotras hoy en día, porque estamos
malogrando los ecosistemas, los estamos rompiendo, estamos rompiendo el equilibrio que tienen y con eso las especies, ¿no? Y eso es lo más triste de todo. Vamos a aterrizar un poquito más, Enar, a ver qué te parece. ¿Cuáles son las principales amenazas que se enfrentan los océanos en la actualidad? Hay grandes amenazas. Yo creo que la principal amenaza que tenemos, que es globalmente planetaria, es la contaminación. Es la contaminación de las aguas, la contaminación de la atmósfera. Por otro lado, el gran consumo de plásticos, que al final se vierten al océano y que ya forman parte de las estructuras marinas. Y otra de las cosas que también hemos sufrido en nuestra piel, que fue la pandemia, pues también hay pandemia en los océanos. Hay un virus que es un virus de sarampión que está matando a los cetáceos, matando a los mamíferos marinos, y que se comunica entre especies, que da saltos entre especies, como ha pasado con la COVID, ¿no? Y, y no nos damos cuenta de que podemos analizar el océano, podemos analizar la Tierra, todo sucede por el desequilibrio, porque en la naturaleza todo está unido de tal manera que cada cosa es necesaria para el siguiente escalón. Y en el momento que se rompe un escalón, que falta un eslabón de esa cadena, la naturaleza sufre. Y en este caso, pues los océanos, ¿no? Entonces, tenemos ¿cómo se dice? Unas formas de pesca agresivas, no dejamos descansar al océano, no hay reservas marinas. Bueno, ahora han dicho que para el 2030 se van a reservar el 30% del océano. ¿Sabes cuánto océano hay preservado hoy en día en Europa? El 4%. Y quieren preservar el 30% en el 2030. ¿Tú lo crees capaz sin cambios de hábitos, sin cambios de consumo humano? Es muy difícil, ¿vale? Pero es necesaria. Esas reservas marinas intocables, como pueden ser los parques nacionales, que deben ser intocables para el mantenimiento genético de las especies, para que esos peces se puedan regenerar, no peces solamente, desde los más pequeños del zooplancton, el microplancton, que son esa base que no se ve, ¿no? Como decíamos en la Antártida, ¿no? Desde el krill, porque sin el krill no hay pingüinos, sin pingüinos no hay focas, sin focas, las ballenas, es decir, todo es un vínculo, ¿no? Entonces hay sobre todo un gran desequilibrio en el océano como en cualquier otra parte del planeta Tierra. A mí lo que más me llama la atención de la naturaleza en general y del océano en particular es la capacidad que tiene de regenerarse si le dejamos en paz. Es brutal. De hecho, el otro día me apareció una publicación que, bueno, ya sabes mi ignorancia sobre la Poseidonia, que es capaz de incluso eliminar los microplásticos del mar. Flipé, porque ya no solo que es capaz de regenerar, sino que es capaz incluso de luchar contra la maldad humana. Exactamente. Mira, os recomiendo un libro de Jane Goodall que se llama Hope, Esperanza. Wow. Y la esperanza no quiere decir que por la resiliencia de la naturaleza tengamos que dejar que la naturaleza se regenere sola, ¿no? Podemos ayudar y es necesario, pero el poder de la naturaleza es increíble y de hecho lo hemos visto en la pandemia. Cuando todos y todas nos metimos en casa, ¿qué le pasó a la naturaleza? Pues que los Mm. animales vivieron en las calles, que las rapaces volvieron a anidar en los sitios cercanos a nuestras casas, que la flora se regeneró a unos niveles impresionantes, los bosques respiraron, no hubo incendios. O sea, yo creo que la naturaleza es resiliente por sí misma, yo creo que tendrían que ser palabras casi sinónimas, pero bueno, hay que también ayudar y dejar descansar a la naturaleza. Sí, por lo menos remar a favor, ¿no? No ponérselo más difícil. En ese sentido, ¿qué medidas se pueden tomar para proteger, cuidar y no sé si regenerar los ecosistemas marinos? Pues fíjate, yo lo que quiero hacer es hacer un llamamiento a ti, un llamamiento a mi hija, un llamamiento a la gente que tengo cerca, ¿no? Porque el cambio lo tenemos cada una de nosotras en nuestras propias manos. Y lo primero que tenemos que hacer para preservar los ambientes marinos
es nuestra forma de consumo y todo va relacionado. Ya te digo que dentro del océano como fuera del océano. Primero, tener cuidado con la pesca que compramos, dónde la compramos, de dónde viene, cómo fue pescada, ¿vale? Segundo, no comprar productos que tienen animales marinos en su interior, sobre todo productos de cosmética. No nos damos cuenta de lo que compramos. Otra de las razones es no comprar plásticos. Cuanto más plásticos generemos, más plásticos irán al mar y al final ese plástico, menos en este caso la posidonia, pero ese plástico va al intestino, ¿no? Sobre todo cuando hemos visto tortugas muertas, cuando hemos visto cetáceos muertos y se hace una necropsia, se ve en el estómago montones y montones de plásticos, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a ser respetuosos con las playas y no solamente es no manches, y si me puedo llevar algo y si puedo limpiar un poquito, pues es decir, tenemos que tener un compromiso de que esto es nuestra casa, que el mar también es nuestra casa, aunque no seamos animales marinos, ¿no? Somos animales terrenos, pero nuestro vínculo con el mar es muy importante, ¿no? Así que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no pensar que los gobiernos tienen que hacer, que lo tienen que hacer, sino llevar cada problema a nuestro corazón y de nuestras manos cambiar en lo posible hacia una mejor actitud a favor del océano, ¿no? Has mencionado antes el turismo un poquito por encima y me gustaría adentrarnos en este tema porque creo que nos llama mucho la atención, ¿no? Pues las ballenas, los delfines y me gustaría preguntarte lo primero de todo, ¿cómo afecta el turismo de observación de cetáceos a las poblaciones de estas especies? Ahora lo que está pasando con la gente, con el ecoturismo, es que queremos el selfie con el animal más grande o más difícil de ver. En este caso, pues queremos con la yubarta, con la ballena azul, o quiero bañarme con el delfín y además cogerle de la aleta y además, quiero decir, tenemos que respetar, que hay que respetar los espacios, hay que respetar a esos animales. ¿Vale? Hay que respetar la manera de llegar a esos animales, esos barcos que invaden esas zonas donde las ballenas se están reproduciendo o donde están yendo los delfines o donde está yendo cualquier tipo de animal. Tiene que ser un turismo muy respetuoso. Entonces, yo lo que siempre digo es no tanto hablar de turismo, es decir, haz un vínculo con el mar, haz que tus vacaciones tengan un vínculo de sanación con el mar. Colabora con las ONGs, vete a cuidar los huevos de tortuga, vete a ayudar a los que están estudiando los cetáceos. Quiero decir, vamos a hacer equipo entre todos, que no nos valga tanto el selfie. Lo digo por el tema terreno de aquí, de los lobos, ¿no? La gente iría a las loberas y se metería con la loba y por tirarte un selfie con el lobezno, ¿no? No tenemos respeto ni la gente respetuosa muchas veces por ese acercamiento. Parece que si estoy dentro de un nido de un águila soy más verde. Pues todo lo contrario. Y lo mismo pasa en el mar. En el mar parece que se difumina porque las distancias son más largas. Pero no os imagináis cuando metéis un sonar debajo del agua cómo se escuchan los motores de los barcos que se acercan a ver una ballena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso a ellas las vuelve locas porque ellas tienen un sistema de audición muchísimo más fino, muchísimo más delicado. Entonces imagínate estar viviendo todo el día en una discoteca donde no puedes escuchar a tus congéneros, donde no puedes escuchar los peligros, donde no puedes escuchar absolutamente nada porque estás metida en una discoteca. Pues una discoteca es lo que pasa en el fondo del mar con el tema de los barcos, ¿no? Que se acercan, una lancha y otra lancha y otra lancha y son lanchas motoras, ¿no? ¿Por qué no vamos a remo y además hacemos una actividad deportiva? ¿Por qué no colaboramos con una ONG y hacemos que nuestro paseo sea parte del estudio? Eso pasa, por ejemplo, con la ornitología, ¿no? Con esa página de eBird, donde voy a ver pájaros, pero mis datos valen para que la ciencia avance, ¿no? Pues algo así habría que darle una vuelta, ¿no? Al tema del turismo, del ecoturismo, que es muy importante.
Totalmente de acuerdo. De hecho, ya nos has dado algunas pistas, ¿no? Como acercarnos sin utilizar, ¿no? estos barcos, pero de alguna manera también no sé si esta forma de turismo o como nos dices, ¿no? A lo mejor a través de ONGs que trabajan muy cerquita del mar, también ayudan, ¿no? Al tema de la educación ambiental. Lo que no se ama no se cuida. No sé si acercándonos, conociendo un poquito más sobre este mundo marino, seríamos más conscientes, ¿no? De lo que hablábamos antes, de cómo afectan nuestras decisiones del día a día. No sé de qué manera el turismo puede remar a favor y ser más sostenible. No sé si va por ahí los tiros, ¿no? Lo que nos contabas. No sé si se te ocurre algo más. Claro, la manera es decir que no solo seas turista, que seas respetuoso con lo que haces, que sepas qué consecuencias tiene que tú hagas esa actividad. No te voy a poner un ejemplo, me ha resonado cuando me estabas contando esto, ¿no? Tú imagínate que para saber lo que pasa en un incendio yo tengo que quemar el monte. Y entonces, ¿tendría que quemar el monte para que tú sepas lo peligroso que es un incendio? No, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Tengo que meterte en la garganta de la ballena para que tú veas lo importante que es el cuidado del océano. Tampoco. Es decir, hay muchas maneras de aprender y hay muchas maneras no invasivas de aprender. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, hay equipos de investigación, hay maneras, hasta yo creo que dentro de la misma población que vive alrededor de esos cetáceos, alrededor de esas un poco zonas de habitabilidad de los mamíferos marinos, que tienen que mejorar en esa calidad en base a la responsabilidad con el medio. ¿Vale? Mm. Porque no tengo que quemar un bosque para que tú sepas lo malo que es un incendio. No tengo que matar la ballena o no tengo no matar, no tengo que molestar la ballena para que tú te des cuenta de lo malo que es la molestia, ¿no? Totalmente de acuerdo y con esa metáfora creo que queda súper claro. Volvamos a la Antártida porque yo cada vez que menciono a ENAR pues no lo puedo evitar, ¿no? O sea, fue una oportunidad brutal, ¿no? El hecho de poder formar parte de esa expedición. Cuéntanos un poquito más, cómo llegaste a la Antártida y cuál fue tu papel allí. Pues llegué a la Antártida, yo creo que porque estabas en el momento adecuado, preciso y dijiste lo que tuviste que hacer o que estaba para ti, no lo sé. Cuando estaba terminando la carrera tuve la suerte de conocer al jefe de la expedición antártica, que es pingüinólogo, y bueno, pues tuve la oportunidad de ir a la isla de Decepción a estudiar pingüinos. Y un poco como comentaba, ¿no? Como viaje impresionante, duro, porque estás a 16.000 kilómetros de tu casa, pero estás viendo un documental que no es un documental, que es una realidad. Te das cuenta de lo que es un espacio no tocado, no, que se conserva de la mejor manera que se puede conservar un espacio porque no estamos allí. Fíjate qué duro, ¿no? Mm. El daño que hace el ser humano, que los ecosistemas se preservan si nosotras no estamos allí. Pero sin embargo, como te comenté, a nivel personal fue más duro todavía por esa parte de machismo, ¿no? Que he sufrido. Si hablabas con uno y hablabas con otro, y tú es complicado, ¿no? Pero bueno, me posicionó en el mundo de la ciencia, me ayudó a darte cuenta de lo que es ser bióloga, que es más allá que salir en un documental, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de ordenador, mucho trabajo que no es tan bonito como estar todo el día viendo pingüinos, ¿no? Hay una parte atrás que son muchas horas de análisis de datos y de valoración y de consecuencias y todo esto, ¿no? Yo creo que para mí fue un premio, ¿no? Un premio al haber estudiado biología. Yo creo que cuando formas parte de un gran proyecto como Antártida, pues es un gran premio. Luego sabes que nos dieron el premio Príncipe de Asturias en el 2012, el premio Príncipe de Asturias, o sea que de alguna manera
era como todo súper redondo, ¿no? Pero ¿qué sacas de allí? Pues yo lo que saqué de allí fue a nivel personal para darte cuenta de quién eres, para darte cuenta lo pequeña que eres en un universo, porque aquello es un universo que está aislado, ¿no? Entonces ves cómo está todo, como te dije antes, todo conectado, ¿no? Cómo escuchas los pingüinos chillar allí, impresionante, cómo ves la foca leopardo cuando mata un pingüino, golpearle sobre la superficie del mar, y dices, y esto no es la 2, esto no es un documental que esté viendo en casa, ¿no? Esto lo estoy viendo yo, ¿no? Y es algo impresionante, el Drake en el Hespérides, con esos metros de altura, esa dureza, ¿no? Es decir, madre mía, de aquí a la muerte hay un paso, ¿no? Y pasar por ahí, ¿no? Y te hace, por supuesto, te hace más fuerte, te hace, por un lado, más fuerte y por otro lado, más insignificante, Mm. ¿no? Y de qué cosas, esa, vemos, aprendes a ver a la gente como si todas fuéramos cargadas con una mochila de problemas, ¿no? Y te das cuenta cuando estás en un espacio natural que tampoco es tan grave, ¿no? Que el sol sale, que las margaritas siguen floreciendo, que los pingüinos se siguen ahí luchando, que las ballenas continúan, que el océano se regenera, que solamente, como decías tú, hay que dejarle un poquito de espacio, un poquito de tiempo, un poquito Mm. de silencio humano, de no estar un rato. Sí, lo hablábamos antes de grabar, ¿no? Que esa es la verdadera riqueza, ¿no? Esa es la verdadera fuente de vida y que muchas veces, tal y como el sistema está montado, la riqueza valorada en términos económicos, pues supone ensuciar ese mar, ese océano. Lo decíamos, ¿no? Leyendo a Yayo Herrero, lo ponía encima de la mesa, ¿no? Vale más en términos de Producto Interior Bruto un Prestige que tener el océano limpio. Eso es, me parece alucinante, ¿no? Porque da más trabajo un error cometido por el ser humano que dejar en la naturaleza sin tocar. Nos quedaríamos sin comer, ¿no? Si dejamos la naturaleza sin tocar, no tendríamos turismo, no tendríamos transporte, no tendríamos el arreglo a los desastres que producimos, ¿no? O sea, el ser humano es como digo yo, esto es un manicomio, Mm, ¿no? Nos pasamos la vida solucionando los problemas que nosotras creamos. mm. Generándonos necesidades que no tenemos. Hay que cambiar un poco el paradigma porque si no, bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Que nos estamos quedando sin recursos y sin planeta. Volvamos a la Antártida. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la Antártida? Uf, la Antártida es la atención en sí misma. Quiero decir, desde que llegas allí y ves, por ejemplo, que los cielos son infinitos. ¿Y por qué los cielos son infinitos? Porque no hay evaporación. Con lo cual, tú puedes mirar en el horizonte y te das cuenta que la Tierra es redonda. Lo siento por los terraplanistas, pero te das cuenta que la Tierra es redonda porque llega un momento que ya no la ves. Y no es, evidentemente, al no haber evaporación, al no haber suciedad en la atmósfera, puedes ver en larga distancia, ¿no? Cosas que te han llamado, es que es todo, es la primera cola de ballena que ves, es el primer iceberg que ves, es el frío en la cara, es que no se ponga el sol, es la ausencia de cariño familiar, que estás muy lejos, es como te digo, ¿no? Ese dualismo de sentirte insignificante pero a la vez eterna, ¿vale? Porque estás allí y eres parte de algo grandioso, de algo impresionante, ¿no? Y tienes esa referencia desde Shackleton, desde Amundsen, desde aquella gente que se jugó la vida por llegar a esos límites, a gente como Pepita Castelví, que hizo que España estuviera en el Tratado Antártico. Eh, eh, Todo eso, ¿no? Todo eso te ronda la cabeza, todo eso te abraza allí rodeada de hielos, ¿no? Y bueno, es fascinante. Y ahora lo que pasa es que el turismo puede llegar a la Antártida. Ya va a estar más desprotegido, porque la gente cada vez tenemos más capacidad de llegar a esos espacios, ¿no?
¿cuánto va a afectar a la Antártida? Pues yo he llorado porque he visto sitios que yo he visto vírgenes y he conocido vírgenes, y los turismos que llegan hacen como cuando estás en la playa, esas pocitas que haces para meter al niño dentro, ¿no? Con una muralla Mm. para protegerles del mar, ¿no? La gente lo hace en la isla de Decepción, porque la isla de Decepción tiene aguas termales. La isla de Decepción es el cráter de un volcán, de un antiguo volcán, y tiene aguas termales. Entonces la gente lo que hace son piscinas para bañarse dentro. Bañarse implica pises, implica daños al suelo, y no solamente eso, sino que eso se queda así. Destruyen o modifican el entorno marino, que es tan delicado, y se van como si no pasara nada, ¿no? ¿Cuánto nos queda de esa bahía? ¿Cuánto nos queda de la Antártida? De la Antártida más suave, ¿no? La Antártida más suave es donde están las bases, por ejemplo, españolas, ¿no? Es en esa cola, que además, pues incluso en la isla de Decepción es una isla volcánica, donde el frío no es demasiado frío, donde hay aguas termales, donde es más posible la vida, ¿no? Otro tipo de vida. Entonces, eh, se te saltan las lágrimas, ¿no? Cuando ves a esa gente en bañador modificando, por no decir destrozando, aquellos espacios, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, el cambio climático que sí está sucediendo, puesto que ya se están encontrando especies vegetales más evolucionadas, ¿no? Sobre todo en zonas donde las temperaturas son más altas. En la Antártida hay musgos, hay líquenes, pero no había plantas vasculares, plantas con flores como conocemos aquí, ¿no? Y ya cada vez pues, va siendo más posible, porque en la Antártida también, igual que en el resto del planeta Tierra, las temperaturas van hacia arriba y a velocidades mucho mayores de las que se debía producir ese aumento de temperatura. Ante este panorama, ¿cuál sería tu mensaje para todas aquellas personas que sueñan con viajar alguna vez a la Antártida? Yo solo siempre lo digo, por favor, siente la naturaleza como parte de tu propia piel. Es que somos naturaleza. Eso es, siéntela como parte de tu propia piel. No hagas nada que no harías a tu propia piel. No hablo de tu hijo, hablo de ti misma, ¿vale? Tú no te vas a dar, no vas a descuidar tu cuerpo, pues no descuides la naturaleza. Si estás en un espacio natural, como tu propia piel, por lo menos déjala como tú la encontraste. Y si puedes mejorarla, mejórala. Pero que cuando tú salgas de ahí, es como si nunca hubieras estado, como tu propia piel. Ámala y ya está. No puedo decir nada. Yo creo que con esto, ámala como tu propia piel, estás diciendo lo que tenemos que hacer cada una de nosotras por, por la naturaleza, por nosotras mismas, por nuestro alrededor, por nuestros compañeros de viaje, por esos árboles, por esa fauna, por ese cosmos, ¿no? Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Enar, muchísimas gracias por este ratico juntas. Ha sido un placer volver a charlar contigo. Pero antes de despedirte, me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar en la red y sobre todo que nos cuentes en el proyecto donde andas ahora metida, que ya sabes que me tiene enamorada estos guardianes de la Sierra de Guadarrama. Gracias, Ana. Pues, a ver, ¿de qué manera puedo yo coger todo esto que os he contado y hacerlo real y hacerlo crecer? ¿Cómo puedo plantar la semilla que llevas tanto tiempo estudiando? Estudiar biología ha sido crear en mí una semilla y yo tengo que plantarla. ¿Y cómo la he plantado? ¿Cómo la estoy plantando? Pues tengo una pequeña empresa que es Dedos Naturaleza. Y bueno, pues estamos reconocidos por la Fundación Biodiversidad como empresa sostenible de educación ambiental y ecoturismo. Eso quiere decir que soy neutra en CO2, que intento hacer las cosas de la mejor manera, con igualdad, con sostenibilidad y sobre todo con mucho amor hacia la naturaleza. Entonces,
como dices, tenemos ese pequeño grupo de guardianes de la naturaleza, que son pequeños niños que van creciendo, que están creciendo con nosotras, con nosotros, y que se está creando esa semilla también en ellos para amar la naturaleza. Y en mi casa es la Sierra de Guadarrama, que es nuestra casa, que es tu casa, que es la casa de todos, y que aquí tenéis un espacio y un montón de actividades que intentamos enamoraros, ¿no? De los pájaros, de los mamíferos con rastros y huellas, las plantas medicinales. Este mes tengo uno de brujas y plantas medicinales, ¿no? Que simplemente es coger esa parte de las mujeres que estudiaron las plantas medicinales y que las pusieron a funcionar en la Edad Media, mientras los hombres por parte de los sacerdotes se quedaron en los monasterios para la gente de aquel tipo de educación, pero las mujeres lo que hicieron fue estudiar esas plantas a coste de su propia vida, ¿no? Si me muero, si me curo, si me intoxico o no me intoxico, y la ponían al servicio pues en este caso de los sitios donde vivían, ¿no? Porque hay que abrazar todo, hay que abrazar la etnofauna, la etnografía, la etnobotánica, ese vínculo que tenemos siempre con la naturaleza. Así que nada, si queréis saber un poquito más, pues ya sabéis, buscarnos en la web y en las redes sociales, que ahí estamos dando caña siempre y con un amor inmenso. Sí, con ese amor a la naturaleza. Millones de gracias, Enar. Gracias a ti, Ana. Un placer, como siempre, compartir un ratito contigo y con vosotras. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que por lo menos haya despertado la conciencia sobre la importancia no solo de cuidar la naturaleza, sino de contribuir a su regeneración. Hoy con el foco puesto en los mares, los océanos y sus habitantes. Ya sabes que en las notas del podcast puedes ampliar la información sobre todo lo mencionado en este capítulo. Allí te he dejado links a los libros de Ana Alemany, a la web de Enar y también un enlace a la web y a las redes sociales de un proyecto que por lo menos a mí me parece súper interesante. No solo por lo que hace, sino por la gran labor de divulgación. Se llama Gravity Wave. Gravity Wave limpia el plástico del fondo marino y lo transforma en productos de diseño con larga vida útil a través de un proceso de economía circular. Además, previenen que el plástico que todavía se genera termine nuevamente en las aguas mediante su sistema de gestión de redes de pesca marinas instaurado en los diferentes puertos de España. Cuentan con una comunidad de más de 5.000 pescadores tradicionales que ayudan a retirar el plástico de los mares y puertos. Tienen presencia en más de 100 puertos situados en el Mediterráneo, Cantábrico y Atlántico y colaboran con más de 95 empresas que impulsan y contribuyen con este propósito. Gracias a la tecnología blockchain, garantizan la total transparencia y trazabilidad de su cadena de valor. Y ahora sí que sí, me despido. Si te ha parecido interesante este capítulo, compártelo o déjame un comentario en la aplicación donde me estés oyendo. Y nada más, nos escuchamos el próximo 15 de abril. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.